Buenas. En esta ocasión vamos a trabajar el concepto de electrodinámica. Bueno, primero que todo vamos a entender que una corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica, específicamente de electrones. Decimos que hay una corriente eléctrica cuando hay un flujo de electrones en una unidad de tiempo determinada que se transporta por un conductor. La fórmula para la corriente eléctrica es la siguiente: I, o corriente eléctrica, la representamos con I, es igual a la carga entre el tiempo. La corriente eléctrica la vamos a expresar en amperios, la carga en coulombs y el tiempo en segundos. La resistencia eléctrica también es un concepto asociado a la carga eléctrica. La resistencia es la capacidad que tienen los materiales para impedir con mayor o menor facilidad el paso de la corriente eléctrica. Los aislantes tienen una alta resistencia eléctrica. Los conductores también tienen cierta resistencia eléctrica. Y eso, inclusive esto genera que algunos materiales conductores se calienten. O podemos pensar, por ejemplo, en las resistencias de una ducha. La resistencia, entonces, es un material que puede calentarse producto del trabajo que tiene que hacer la corriente eléctrica para atravesar ese material, y se pierde muchísima electricidad en forma de calor. En las cocinas tenemos resistencia eléctrica también, por ejemplo, pero bueno, en todos los dispositivos electrónicos existen también resistencias para lograr regular el flujo eléctrico. La resistencia eléctrica la vamos a representar con la letra R. Y en el Sistema Internacional de Unidades se expresa en ohmios. Es un escalar, no tiene dirección. Los materiales contienen una resistencia cuya variación depende de factores como la longitud, pues al aumentar aumenta la resistencia. Grosor o área transversal, al aumentar disminuye la resistencia. Y resistividad del material, que depende del material utilizado, es propio de cada material. Y también la temperatura, al aumentar aumenta la resistencia. Entonces, aquí abajito hay una fórmula para la resistencia, que es la densidad o resistividad del material, por la longitud entre el área transversal. La ley de Ohm lo que hace es establecer una relación entre la corriente, el diferencial de potencial y la resistencia de un material. Entonces, recordemos que la I representa la corriente eléctrica, la expresamos en amperios. La V es la diferencia de potencial y la expresamos con voltios. Y R es la resistencia y la expresamos en ohmios. La potencia eléctrica es la rapidez con que se consume energía en un circuito eléctrico, o la rapidez con la que se realiza un trabajo por medio de un sistema eléctrico. Lo vamos a expresar en watts y lo representamos con P. P es potencia eléctrica y se expresa en watts. La potencia entonces puede ser la corriente por el voltaje, por el diferencial de potencial, o puede ser también la diferencia de potencial al cuadrado entre la resistencia, o la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. También, bueno, para que exista una corriente eléctrica debe existir una fuente de voltaje para que se cree un diferencial de potencial y los electrones puedan moverse a través de los materiales. Entonces, una fuente de voltaje puede ser, por ejemplo, un tomacorriente, una batería, que suministran un alto cúmulo de electrones para empujar o para producir que los electrones empiecen a fluir a través de un conductor. También se conoce como fuerza electromotriz o FEM, y se representa pues con este símbolo. El voltaje se expresa en voltios. Los circuitos eléctricos van a ser los caminos que propician el paso de corriente eléctrica. Entonces, disculpen que me devuelva un poco. Empezamos hablando de lo que es corriente eléctrica y la resistencia eléctrica.
Recordemos que existen materiales que son conductores, aislantes, semiconductores y superconductores. Pensemos en un material conductor. El material conductor puede conducir la corriente eléctrica, pero sin embargo no lo hace a la perfección, porque tiene cierta resistencia o cierta oposición a que la corriente eléctrica lo recorra libremente, y eso hace que los materiales algunas veces se calienten y se pierde energía en el proceso de transporte de la corriente eléctrica. Así tenemos entonces una relación entre la corriente eléctrica, la resistencia y el voltaje. ¿Por qué el voltaje? Porque el voltaje es el que permite que a través, bueno, como fuente de voltaje, es el que permite que empiece la circulación de la corriente eléctrica. ¿En dónde? En un circuito eléctrico. Los circuitos, entonces, son caminos que propician el paso de la corriente eléctrica. Para que circule un flujo de electrones por esas trayectorias cerradas, es necesario que existan tres elementos fundamentales. Una diferencia de potencial, es decir, una zona con una alta concentración de carga y una zona con una baja concentración de carga. Una corriente eléctrica también debe existir y una resistencia eléctrica. Tenemos dos tipos de circuitos. Los primeros son los circuitos en serie. Este dibujo que tenemos acá representa un circuito. La línea negra sería, pensemos que en un cable de cobre, los dibujos de estos puntiagudos que están aquí señalados con R1, R2 y R3 son resistencias. Son las zonas donde la corriente eléctrica ejecuta un trabajo. Podríamos imaginarnos, por ejemplo, bombillos o tomacorrientes o inclusive pues, aparatos eléctricos, en todo caso. Un circuito en serie, todas las resistencias están conectadas a través del mismo cable. Hay un solo camino para la corriente eléctrica y pasa por todas las resistencias. Tenemos aquí entonces la FEM, la corriente eléctrica pues fluyendo del positivo al negativo por la convención, y las resistencias en este esquema. Entonces, en un circuito en serie, las resistencias están una detrás de la otra, unidas. Dice, si dentro del circuito se coloca un interruptor, cuando este se abre, el circuito se interrumpe. Y, bueno, se interrumpe el paso de corriente, perdón. Y dejan de funcionar todos los elementos de un circuito. Eso se refiere a que todas las resistencias que se encuentran en serie funcionan simultáneamente. Si, por ejemplo, usted tiene 3 bombillos que están conectados en serie y enciende o cierra el circuito para que se enciendan los bombillos, los 3 bombillos van a funcionar simultáneamente. Pero supongamos que el bombillo que está en la resistencia 2 se quema. Si eso pasa, la corriente se corta y la resistencia 1 y la resistencia 3 dejan de funcionar. Entonces, este sistema, por ejemplo, no es eficaz para una casa. O si una casa se acomoda todo el circuito en serie, si se quema un bombillo, pues no van a funcionar los tomacorrientes, ni la ducha, ni los demás bombillos. Entonces, en un circuito de un hogar no se utiliza solo un circuito en serie. Los circuitos en serie, bueno, la corriente que pasa por cada uno de los resistores, de las resistencias, es la misma. Vamos a ver entonces que la corriente que pasa por cada resistencia no va a cambiar. Es la misma siempre. La que empieza es la que termina. Pero el voltaje sí cambia. Conforme va pasando la corriente, el voltaje, el impulso que llevan los electrones, cada vez que pasa por una resistencia va decayendo. Entonces, el voltaje total de un circuito se reparte entre todas las resistencias que están en ese circuito. Por eso decimos que el voltaje total va a ser la suma de todos los voltajes o los voltajes de cada resistencia. Después, la potencia suministrada por la fuente es igual a la suma de las potencias de cada una de las resistencias. Igual, hay una potencia total, pero
depende de cada una de las resistencias. Por eso será la suma de la potencia de cada una de las resistencias. Y tenemos un concepto que es el resistencia equivalente, que es la resistencia total de un circuito, ya sea en serie o en paralelo, que es el que vamos a ver. Si es un circuito en serie, la resistencia equivalente va a ser la suma del valor de cada una de las resistencias. Simplemente, lo que valgan las resistencias las sumamos y esa es la resistencia equivalente. Tenemos también, aparte de los circuitos en serie, los circuitos en paralelo. Dicen, en este tipo de circuitos, los elementos que lo integran se encuentran acomodados en varias ramas. El paso de la corriente, al paso de la corriente, esta se encuentra con varios caminos y por lo tanto se divide en forma paralela entre cada uno de ellos. Si hay colocados interruptores en cada una de las ramas, al abrir uno de ellos, los otros siguen funcionando sin problema. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, que la corriente, pues al atravesar el sistema, cuando llega a cada uno de estas intersecciones, puede o seguir directo o puede desviarse para entrar a cada una de las resistencias. Entonces, la corriente podría entrar aquí a la resistencia 1 o seguir su camino y llegar aquí y entrar a la resistencia 2 o seguir su camino y pasar a la resistencia 3. En estos circuitos, si una de las resistencias se apaga o se daña, las otras no se ven afectadas porque funcionan de manera independiente, porque la corriente puede o venir por un camino o puede seguir por otro. Tiene varias opciones. Entonces, aunque una resistencia deje de funcionar, las otras resistencias pueden seguir trabajando. En este caso, la corriente total sí varía entre cada una de las resistencias, por eso vamos a decir que la corriente total para un circuito en paralelo es igual a la suma de la corriente que atraviesa cada una de las resistencias. Pero el voltaje no, el voltaje permanece constante, es el mismo siempre. El mismo voltaje que empieza es el mismo voltaje que termina. En el potencial, en la potencia va a depender de la potencia de cada una de las resistencias. Y la resistencia equivalente, vamos a utilizar esta fórmula que está expresada acá para lograr calcular. Y ahora en los ejemplos vamos a detallar cómo la utilizaremos. Aquí, bueno, esto vamos a tenerlo muy presente, sobre todo para la corriente, el voltaje y la resistencia equivalente. Lo que vamos a hacer en cada una de los diferentes casos para calcular la corriente, el voltaje y la resistencia equivalente, un circuito en serie y un circuito en paralelo. Eso es como un resumencito de las fórmulas de los circuitos. Y además de tener circuitos en serie y circuitos en paralelo, tenemos circuitos mixtos. Si aquí vemos en la imagen, este circuito mixto está conformado por una línea principal a la que está unido este circuito, que es un circuito en paralelo, porque vean que las resistencias, al llegar a la corriente aquí, puede o desviarse para acá, o desviarse para acá, o desviarse para acá. Tiene tres caminos para seguir. Eso hace que sea un circuito en paralelo. Sigue aquí hay solo un camino al que puede seguir, por lo tanto esta resistencia está en serie. Y aquí tiene dos caminos para seguir. Al tener dos caminos que seguir, decimos que este segmento, este circuito está en paralelo. Pero aquí solo hay un camino que sería en serie y este también en serie. Entonces, el circuito mixto tiene ambos circuitos, tanto en paralelo como en serie. Muy bien, vamos a entrar como a la parte de cálculos. Veamos este primer ejemplo. Dice, la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito es de 13 miliamperios. ¿Cuánto tiempo se requiere para que circulen por él 120 coulombs? Ok.
Muy bien. Vamos a ver aquí. Entonces, nos dicen que hay una corriente que es igual a 13 miliamperios. Nosotros no podemos trabajar con miliamperios, tenemos que trabajar con amperios. Entonces lo que vamos a hacer es convertir los miliamperios a amperios. Y en un miliamperio hay 1 por 10 a la menos 3 amperios. Podemos cancelar esto y nos quedaría entonces, al hacer esta operación, 1,3 por 10 a la menos 2 amperios. Nos dicen que hay una carga que es de 120 coulombs. Y nos preguntan por el tiempo en que tarda esa carga en que cargas, que se transcurre esa corriente eléctrica con esa carga. Bien, vamos entonces a utilizar la fórmula de la corriente, que es Q dividido entre T. Como nos están preguntando por el tiempo, lo que hago es intercambiar la I y la T para lograr despejar. Y ahora sustituyo. Y digo que T es igual a 120 coulombs, que es la carga que nos dan, entre 1,3 por 10 a la menos 2 amperios. Entonces el tiempo que tarda sería de 9.230,77 segundos. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver ahora el segundo ejemplo de esta sección. Bueno, ahí les dejé la resolución de este primer ejemplo. En el ejemplo 2 dice, por un conductor circula una corriente cuya intensidad es de 0,50 amperios para un tiempo de 2 segundos. Calcule el flujo de carga asociado, que nos están preguntando por la carga. Disculpen ya me acomodo porque tengo un problema acá. Ok. Entonces, para que puedan ver el problema. Listo. Creo que ya cargó. Por un conductor circula una corriente cuya intensidad es 0,50 amperios. Para un tiempo de 2 segundos, calcula el flujo de carga asociado. Ahí nos están preguntando entonces por la carga. Vamos entonces nosotros a resolver este ejercicio. Bien, tendríamos entonces, primero que nos dan una corriente de 0,50 amperios. Eso es lo primero que nos dan. Un tiempo de 2,0 segundos. Y nos preguntan por la carga. Eso es lo que vamos a encontrar. A partir de la fórmula de I es igual a Q sobre T, vamos a despejar la carga. Entonces simplemente pasamos el tiempo a multiplicar. La I vale 0,5 amperios y el tiempo 2,0 segundos. Esto sería igual a la carga. Esto sería 1 coulomb. Es igual a la carga. Y listo. Ahí terminaría ese ejemplo. Ok, vamos a ver ahora otro ejemplo. Bueno, aquí en el ejemplo 2 también les asigné el solucionario de ese ejercicio.
El ejemplo 3 dice, por un alambre de cobre conectado a un voltaje de 220 voltios, circula una corriente de 10 amperios. ¿Cuál es la resistencia del alambre? Ok, vamos entonces a resolver esto. En este ejemplo nos hablan de un voltaje o un potencial de 220 voltios, una corriente de 10 amperios y nos preguntan por la resistencia. Entonces aquí vamos a utilizar la ley de Ohm para resolver el ejercicio. La ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, o al potencial entre la resistencia. El potencial es de 220 voltios. Y disculpen. Vamos a despejar primero la resistencia. Para despejar la resistencia lo intercambio con la I. R es igual a V sobre la corriente. Ahora sí, la V es 220 voltios y la corriente son 10 amperios. Por lo tanto, la resistencia sería de 22 ohmios. Sería entonces nuestra respuesta, 22 ohmios. Ok, vamos para el ejemplo 4. Estos ejemplos son bastante sencillos, simplemente es despejar la fórmula y listo. Veamos el ejemplo 4. Dice, ¿qué potencia eléctrica desarrolla una parrilla que recibe una diferencia de potencial de 110 voltios si por su resistencia circula una corriente de 5 amperios? ¿Ok? Entonces vamos a resolver este otro. En este ejemplo 4 nos dicen que tenemos un voltaje de 110, bueno, un diferencial de potencial de 110 voltios, una corriente de 5 amperios y nos preguntan por el potencial eléctrico. Entonces, podemos partir de la fórmula que el potencial es igual a la corriente por la V y por V. La I son 5 amperios y la V 110 voltios. Esto nos da 550 watts de potencia. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a los ejemplos de circuitos. Importante recalcar que este ejercicio 5 es un circuito en serie. Vean que las resistencias están conectadas por un solo cable, por así decirlo, o solo hay un único camino que puede seguir la corriente en todo momento. Por lo tanto, decimos que es un circuito en serie. Aquí, bueno, con el dispositivo que estoy escribiendo, voy a tratar de ser lo más ordenado posible para desarrollar los pasos que me piden acá. Dice, encuentra el valor de la resistencia equivalente, la corriente total del circuito y para cada resistencia. También el voltaje total y el valor del voltaje en cada resistencia para el siguiente circuito. Y me dan 3 resistencias. Y me dan el valor de la FEM también. ¿Ok? Entonces, vamos y nos piden, bueno, un montón de cosas. Vamos a ir despacio. Muy bien.
El ejemplo 5 nos habla de 3 resistencias. La resistencia 1, que vale 10 ohmios. La resistencia 2, que vale 15 ohmios. Y la resistencia 3, que vale 7 ohmios. Además, nos dan el potencial eléctrico, que es de 12 voltios. Esos son los datos que nos dan. Y nos piden 5 cosas. La primera de ellas es la resistencia equivalente. Esto es lo primero que nos piden. Y lo primero que vamos a encontrar. La resistencia equivalente en un circuito en serie simplemente es sumar las resistencias. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo digo que la resistencia equivalente sería 10 ohmios más 15 ohmios más 7 ohmios. La resistencia equivalente, por tanto, sería 32 ohmios. Eso es lo primero que nos pedía, encontrar la resistencia equivalente. Ahora, nos pedía calcular la corriente total del circuito. Si ustedes se fijan en el cuadrito resumen que venía en la presentación que estábamos viendo, observamos que en el caso de los circuitos en serie, la corriente total es igual a la corriente 1, es igual a la corriente 2, es igual a la corriente 3. Es decir, la corriente nunca cambia, la corriente siempre es la misma. Para sacar la corriente total en un circuito en serie, perdón, bueno, vamos a utilizar la ley de Ohm. Con esto calculamos la corriente. Ahora, el voltaje, el voltaje total, ya el problema nos lo daba, nos decía que era de 12 voltios. Y como la corriente total del circuito es siempre la misma, como la corriente es siempre la misma, la resistencia que nosotros usamos es la resistencia equivalente. Entonces decimos que la corriente es igual a 12 voltios entre la resistencia equivalente, que era 32 ohmios. Esto nos da 0,38 amperios. Esto lo hacemos, entonces, usamos la resistencia equivalente acá, porque la corriente es la misma siempre en el circuito. Es la misma para todo el circuito y para cada resistencia. Entonces, con la resistencia equivalente ya obtenemos la corriente. En este caso, 0,38. Después, la pregunta C nos pide la corriente en cada resistencia. Como la corriente no cambia, la corriente en la resistencia 1 es igual a 0,38 amperios. La corriente en la resistencia 2 también es 0,38 amperios. Y la corriente en la resistencia 3 también es 0,38 amperios. Es la misma. Las corrientes que hay en cada una de las resistencias son la misma que la resistencia total del circuito. Por eso nosotros usamos la resistencia equivalente para calcular. Bien, ahora vamos a proseguir. En la D, bueno, la D no, porque yo nombro D, nos pide el voltaje en cada resistencia.
Ok, en los circuitos en serie, el voltaje siempre cambia. Entonces no lo podemos calcular con la resistencia equivalente como lo habíamos hecho antes, como hicimos pues con la corriente eléctrica, que para la corriente usamos la resistencia equivalente. Para el voltaje no se puede. Si vamos a partir de la misma fórmula, I es igual a V por R. Si yo despejo esto, obtengo que V es igual a I por R. Entonces, voy a calcular el voltaje de la primera resistencia, que sería la corriente por la resistencia 1. Recordemos que la corriente 1 era 0,38. 0,38 amperios por la resistencia 1, que es 10 ohmios. 0,38 por 10 ohmios nos da que el primer voltaje o el voltaje de la resistencia 1 es 3,8 voltios. Ok, vamos a tener ese resultado muy presente porque ahora lo vamos a necesitar. Ahora vamos con el voltaje 2, que sería la corriente por la resistencia 2. Recordemos que la resistencia es 0,38 amperios, ¿verdad? Porque es la misma siempre. Por la resistencia 2, recordemos que la resistencia 2 vale 15 ohmios. Entonces 0,38 por 15 nos da que el segundo potencial es de 5,7 voltios. ¿Verdad? Entonces ese también lo vamos a marcar porque lo vamos a necesitar. Y después tenemos el voltaje 3, que usamos la resistencia 3. La resistencia 3 era de 7 ohmios. Entonces, el tercer voltaje nos da 2,66 voltios. Ok. Entonces, recapitulando. Primero nos pedían la resistencia equivalente que obtuvimos con la suma de cada una de las resistencias, ¿verdad? Con eso obtuvimos que la resistencia equivalente era de 32 ohmios. Después nos pedían calcular la corriente total del circuito. Como la corriente de un circuito en serie es siempre la misma, utilizamos la ley de Ohm, pero con la resistencia equivalente. Y eso nos da 0,38. Después nos pedían la corriente en cada resistencia, pero la corriente nunca cambia. Entonces, al haber calculado ya la corriente total del circuito, obtenemos automáticamente la corriente de cada resistencia. Y después nos piden el voltaje en cada resistencia, pero el voltaje sí es diferente en cada resistencia. Entonces, partiendo de la ley de Ohm también, despejo la R, perdón, despejo la V, y nos queda que V es igual a I por R. Y entonces eso lo aplico con el valor de cada resistencia, R1, R2 y R3. ¿Por qué los valores de la corriente son el mismo, 0,38, 0,38, 0,38? Porque la corriente en un circuito en serie siempre es igual. Vean que siempre partimos de la fórmula de la ley de Ohm para realizar los cálculos. Nada más que para la corriente total usamos la resistencia equivalente y en el voltaje usamos el valor de cada resistencia por separado. Muy bien, ahora ya lo último que nos queda por encontrar es el voltaje total. Que en realidad el voltaje total ya el problema nos lo está dando. El voltaje total es 12 voltios, ese es el voltaje total. Sin embargo, esto nos sirve también de comprobación.
el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. El voltaje total sería 3,8 voltios más 5,7 voltios más 2,66 voltios. Si nosotros sumamos eso, nos da que el voltaje total es de 12,16 voltios, que es un número similar al voltaje inicial de 12 voltios. ¿Verdad? Si lo redondeamos, nos quedan 12. Entonces eso nos hace saber que el cálculo que hicimos antes de los voltajes en cada resistencia estaba bien desarrollado. Ok. Vamos a continuar. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero, bueno, ahí también en la presentación les agregué la resolución de ese ejercicio del circuito en serie. En el ejemplo 6, tenemos los mismos valores de resistencias, pero esta vez acomodadas en paralelo. Y nos piden calcular los mismos elementos que calculamos en el ejercicio 5. Entonces, vamos a ver. Ok. De igual manera, nos dan una resistencia 1 de 10 ohmios, una resistencia 2 de 15 ohmios, una resistencia 3 de 7 ohmios y un diferencial de potencial de 12 voltios. Muy bien, lo primero que nos piden es la resistencia equivalente. Eso es lo primero que nos piden. Si ustedes ven en la tabla de resumen de la presentación, verán que la resistencia equivalente la calculamos así. 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Sustituyendo, vamos a obtener que sería 1 sobre 10 ohmios más 1 sobre 15 ohmios más 1 sobre 7 ohmios. Entonces nos queda que 1 sobre resistencia equivalente es igual a 0,31. Sin embargo, nosotros lo que ocupamos es la resistencia equivalente. Entonces voy a pasar la resistencia equivalente para acá y el 0,31 para acá. Entonces me queda que 1 sobre 0,31 es igual a la resistencia equivalente. Entonces, ojo, vamos a tener siempre mucho cuidado porque en los circuitos en paralelo, siempre a la hora de calcular la resistencia equivalente, el resultado de todo esto, que en este caso era 0,31, siempre tenemos que hacer una división con 1. 1 entre ese resultado que nos dio para obtener la resistencia equivalente. Entonces, al dividir 1 entre la resistencia equivalente, recuerden, siempre es esto. Siempre es 1 entre el resultado de esas fracciones. Nos da que la resistencia equivalente para ese circuito es de 3,23 ohmios. Muy bien. Ahora, en la segunda pregunta o la segunda cosa que nos pedían era la corriente de cada resistencia. A diferencia de los circuitos en serie, un circuito en paralelo, su corriente no es la misma. La corriente es diferente en cada resistencia. Antes, en el que hicimos en el circuito en serie, vimos que la corriente era siempre la misma. Entonces, para calcularlo, usábamos la resistencia equivalente. Pues aquí no. Aquí en los circuitos en paralelo,
vamos a calcular la corriente con la ley de Ohm. Pero en vez de usar la resistencia equivalente, vamos a usar cada una de las resistencias. Entonces, para la corriente 1, usamos la resistencia 1. El voltaje ya nos lo daba el ejercicio, que eran 12 voltios, ¿verdad? Entonces tendríamos 12 voltios entre la resistencia 1, que era 10 ohmios. Esto sería 1,2 amperios. Después, la corriente 2 sería V entre la resistencia 2, que es 12 entre 15. Y esto nos da 0,8 amperios. En la I3 sería V entre R3 igual a 12 voltios sobre 7 ohmios. Esto es igual a 1,71 amperios. Entonces, vean que para encontrar la corriente de cada resistencia en un circuito en paralelo, vamos a utilizar la ley de Ohm, tomando el voltaje total, que nos da el ejercicio, entre cada una de las resistencias. El valor de cada una de las resistencias. Ahora, vamos a encontrar la corriente total. Recuerden que en el circuito en serie encontramos la corriente total con la ley de Ohm, dividiendo el voltaje entre la resistencia equivalente. Pero aquí no, en los circuitos en paralelo, para encontrar la corriente total, vamos a sumar la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. O todas las corrientes que existan. En el ejercicio, la 1 vale 1,2 amperios más 0,8 amperios más 1,71 amperios. Vamos a verlo. ¿Verdad? Tendríamos primero este y este resultado. Son las corrientes por separado. Entonces lo que hice fue sumarlas, nada más para obtener la corriente total. Entonces tengo que la corriente total sería 3,71 amperios. Ahora, en la siguiente parte nos preguntan por el voltaje total. Pues nada, el voltaje total ya sabemos que es 12. Es 12, pero nosotros vamos a corroborar. En los circuitos en serie el voltaje es siempre el mismo. Perdón, en paralelo, disculpen. En los circuitos en paralelo el voltaje es siempre igual. En los circuitos en serie el voltaje siempre era diferente. Entonces teníamos que hacerlo sumando todo. Aquí no. Aquí es el voltaje es siempre igual. Entonces, a partir de la ley de Ohm, siempre partimos de acá. ¿Qué tengo que despejar? El voltaje. Entonces la R que está dividiendo pasa a multiplicar. Y por R. ¿Cuánto vale I? 3,71. ¿Y cuál R utilizo? Pues la R equivalente. Recordemos que la R equivalente nos dio 3,23. Perdón, aquí es voy a hacerlo un poquito más bonito. V es igual a 3,71 amperios por 3,23 ohmios. Este voltaje nos da 11,98 voltios. Y finalmente nos piden el voltaje en cada resistencia. Pero el voltaje en los circuitos en paralelo nunca cambia, siempre es el mismo. Oh, no, se me olvida decirles, este 11,98 es redondeados, es el mismo 12 que tenemos acá, ¿verdad? 12 y 11,98 pues son similares, 11,98 redondeados 12. Entonces, eso nos hace saber que los cálculos que llevamos están bien. El voltaje siempre nos ayuda a corroborar todos los datos.
Y entonces el voltaje en la resistencia 1 pues sería 12 voltios. O podemos poner 11,98, que fue lo que obtuvimos, pero es lo mismo. El voltaje en la resistencia 2, 11,98 voltios. Y el voltaje en la resistencia 3, 11,98 voltios. Son los tres valores que tendríamos para las resistencias, que son exactamente el mismo que obtuvimos en el punto anterior. Y ahí terminaría este ejercicio. Ahora, para terminar, vamos a resolver un circuito en mixto. Aquí la cosa es que nos dan muchísimas resistencias. Vean que tenemos 9 resistencias. Tenemos que notar, ¿verdad?, que la resistencia 2, 3 y 4 están en paralelo. Las 6 y las 7 están en paralelo. Y la 1, 5, 8 y 9 están en serie. Entonces, vamos a entrarle a este para resolver. Ok, lo primero que voy a hacer es anotar los valores de las resistencias que nos están dando. Tenemos que la R1 es de 2 ohmios. La R2 es de 4 ohmios. La R3 es de 5 ohmios. La R4 es de 3 ohmios. R5, 6 ohmios. R6, 4 ohmios. R7, 2 ohmios. La 8, también de 2. Y la 9, de 4. Ok. De estos valores, desde la 2 hasta la 4, y voy a ponerlo en otro color, la 6 y la 7, la 6 y la 7 están en paralelo. Voy a poner aquí paralelo. Este va a ser nuestro paralelo 1 y este va a ser el 2, porque hay 2 en paralelo. Yo ocupo saber cuáles son las resistencias que están en paralelo. Bueno, ¿cómo vamos a resolver acá? Bueno, nos piden primero calcular la resistencia equivalente. Son los mismos puntos que antes. Para poder resolver estos ejercicios, primero tenemos que calcular las resistencias equivalentes de cada circuito en paralelo y después calcularlas como si estuvieran en serie. Veamos. Voy a calcular, voy a poner A.1, el paralelo 1, primero. Entonces sería 1 entre resistencia equivalente, voy a poner resistencia equivalente 1, es igual a 1 entre, vean que son la resistencia 2, la resistencia 2, 3 y 4. 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3 más 1 entre resistencia 4. Recuerden que esta es la fórmula para calcular la resistencia en circuitos en paralelo. Y ahora voy a sustituir 1 entre resistencia equivalente 1 es igual a 1 sobre 4 ohmios más 1 sobre 5 ohmios más 1 sobre 3 ohmios, que son los valores de R2, R3 y R4.
nos queda que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 0,78. ¿Qué nos faltaba hacer aquí? Intercambiar la resistencia equivalente con 0,78. Entonces nos queda 1 sobre 0,78 es igual a resistencia equivalente. Al hacer 1 entre 0,78, eso nos da 1,28 ohmios. Voy a subrayar este resultado porque ahorita lo vamos a necesitar. Ahora vamos con el paralelo 2, por así decirlo, el punto 2. Paralelo 2. Entonces tengo que 1 entre resistencia equivalente, pero la 2. Vamos a ver, en el segundo tenemos la resistencia 6 y la resistencia 7. Entonces eso sería igual a 1 sobre resistencia 6 más 1 sobre resistencia 7. 1 sobre resistencia equivalente 2. Yo le pongo ese 2 para acordarme que es del segundo circuito en paralelo. 1 sobre la R6, que vale 4, más la R7, que vale 2. Ok, al resolver esto, nos queda que esto es igual a 0,75. Entonces pongo 1 sobre 0,75 es igual a la resistencia equivalente, que esto es igual a 1,33 ohmios. Ok, entonces ya tengo la resistencia equivalente de los dos circuitos que tenía en paralelo. Entonces ya ahora sí, con los demás que están en serie, voy a calcular la resistencia equivalente de todo el circuito. Voy a poner aquí B. No, es que es el mismo punto A. A punto 3, que es resistencia equivalente total. Entonces, como el circuito está en serie, voy a sumar la resistencia 1 más la resistencia equivalente 1 más la R5, que era la otra que estaba en serie, más la resistencia equivalente 2 más la resistencia 8 más la resistencia 9. Vamos a ver, esperemos que me quepa. Resistencia equivalente sería igual a 2 ohmios más la resistencia equivalente 1. Recordemos que la resistencia equivalente 1 nos dio 1,28. Más la resistencia 5. La resistencia 5 valía 6 ohmios. Más la resistencia equivalente 2 que nos dio 1,33. Más la resistencia 8 que vale 2. Y la resistencia 9 que vale 4. Al resolverlo, nos queda que es 16,61 ohmios la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Primero, calculé la resistencia equivalente del primer segmento en paralelo, que estaba en paralelo. Después, la resistencia equivalente del segundo segmento que estaba en paralelo. Y ya con esos dos resultados, utilicé la resistencia 1 más el resultado del paralelo 1 más la resistencia 5 más el resultado del paralelo 2 más la resistencia 8 más la resistencia 4. ¿Por qué lo sumé? Porque esa es la fórmula para calcular la resistencia equivalente de un circuito en serie. Yo sé que es un circuito mixto, pero el circuito mixto lo que hacemos es calcular primero las cuestiones que están en paralelo y después lo trabajamos todo como si estuviera en serie. Muy bien. Ahora, la B nos pide la corriente total.
Recuerden que esto lo trabajamos como si fuera un circuito en serie. Entonces, ¿qué pasaba en los circuitos en serie? La corriente no cambia, la corriente es la misma. Partiendo de la ley de Ohm, V entre R, yo puedo calcular la corriente total. El ejercicio, se me olvidó anotarlo aquí en los datos, el ejercicio me decía que la V es de 12 voltios. Entonces, pongo 12 voltios sobre, ¿cuál resistencia? La resistencia equivalente. Esta que encontré acá. Subrayémosla. Esta es la resistencia equivalente, la que voy a utilizar para calcular la corriente, porque en los circuitos en serie la corriente siempre es la misma y cuando es la misma usamos resistencia equivalente. Entonces la corriente sería para este caso 0,72 amperios. La corriente total. Ahora, aquí vamos a tener mucho cuidado con lo que viene. Nos preguntan por la corriente de cada resistencia. En este caso, como tenemos algunos circuitos, algunas resistencias que están en serie y otras que están en paralelo, vamos a tener mucho cuidado. Las que están en serie van a tener el mismo valor de la corriente que ya encontramos. Esa corriente es la corriente para todas las resistencias que están en serie. ¿Ok? Entonces recordemos que las que estaban en serie son la R1, la R5, la R8 y la R9. Esas 4 resistencias van a tener el mismo valor que la corriente que encontramos antes. Entonces, voy a anotar aquí las resistencias. Perdón, las corrientes. La corriente de la resistencia 1, la corriente de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la 6, de la 7, de la 8 y de la 9. Recordemos que teníamos en serie a la 1, a la 5, a la 8 y a la 9. Estas son las que están en serie. Por lo tanto, sus valores van a ser iguales a la corriente que ya encontramos, la corriente total. ¿Ok? Eso es la misma porque en los circuitos en serie la corriente es la misma. Pero tenemos otras donde están en paralelo, que ya las habíamos anotado. La 2, la 3 y la 4 son del paralelo 1. Y teníamos la 6 y la 7 que eran el segundo circuito en paralelo que teníamos. ¿Qué pasa con los circuitos en paralelo? Bueno, que la corriente siempre cambia. Entonces la corriente tendríamos que encontrarla con la ley de Ohm. V entre R. Bueno, aquí sería V entre R2, V entre R3 y V entre R4. Aquí sería V entre R6, V entre R7. ¿De dónde saqué yo eso? Es la fórmula de la ley de Ohm. Es la misma que usamos siempre. Véanla aquí. Aquí está la ley de Ohm. Siempre lo usamos para la corriente y siempre lo usaremos para el voltaje. Porque aquí no uso la resistencia equivalente, porque no me están hablando de corrientes totales. En la corriente total sí usé la resistencia equivalente, pero para la corriente específica de cada resistencia en paralelo tengo que usar el valor de cada resistencia en específico.
Ahora, el voltaje que tengo que usar ahí no es 12 voltios, sino es el voltaje específico para el circuito en paralelo, el que está ahí. Entonces, antes de hacer esta parte de las corrientes, tengo que pasar al siguiente punto, que es el voltaje en cada resistencia. Y de nuevo, entonces, tengo el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, el 4, el 7, el 8 y el 9. Repasemos entonces que teníamos el 1, el 5, el 8 y el 9, que eran los que estaban en serie. En los circuitos en serie, el voltaje siempre es diferente, entonces tengo que calcular con la ley de Ohm. I por R, 1. I por R2. I por R3. Perdón. Aquí es R5. Aquí es R8. Y aquí es R9. Esto sería igual. Recordemos que la I es la que hemos encontrado acá, que era 0,72. Entonces voy a usar 0,72 por la resistencia 1, que vale 2. Esto me da 1,44 voltios. Después, en la 5, que es I por R5, sería 0,72 por la R5, que vale 6. Esto me da 4,32 voltios. Vean que estoy haciendo primero las que están en serie y la obtengo a partir del despeje de la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm dice que I es igual a V sobre R. Entonces lo que hice fue pasar la R a multiplicar para que me quede que V es igual a I por R. Ahora voy con la V8, que es 0,72. Vean que todos, las que están en serie, utilizan la misma I, 0,72. Lo que cambia es su propia resistencia. En la 8, la resistencia 8 valía 2. Entonces nos da 1,44. Y en la 9 tenemos igual 0,72 por el valor de la resistencia 9, que era 4. Y eso nos da 2,88 voltios. Ahora, ¿qué pasa con las que están en serie? Bueno, en ellas el voltaje siempre es el mismo. Entonces, lo que voy a hacer es calcularlo. Para ellas tres, solo lo calculo una vez. Igual digo que el voltaje es igual a I por R, pero como es el mismo en las tres, voy a utilizar la resistencia equivalente. Pero ojo, ¿cuál resistencia equivalente? No voy a usar la resistencia equivalente total que había encontrado acá, sino la específica del primer circuito en paralelo, 1,28. ¿Ven? Son muchos detallitos, hay que tener mucho cuidado. Entonces yo digo que V es igual a I, que es 0,72 por 1,28. Y el voltaje aquí nos da 0,92 voltios. Este dato que tenemos acá de 0,92 voltios es el que nosotros necesitamos para calcular la corriente
en estas tres V's que tenemos acá. Entonces, ya que lo encontré, puedo calcular esas V's. Recordemos entonces era 0,92 voltios. Entonces yo voy a decir que esto es 0,92 voltios entre 4 ohmios, que es el valor de la resistencia 2, y eso me da 0,23 amperios. 0,92 voltios entre la resistencia 3, que era 5 ohmios, y eso me da 0,18 amperios. Y 0,92 voltios entre la resistencia 4, que vale 3 ohmios, y eso me da 0,31 amperios. ¿Ok? Entonces, con el voltaje que yo calculé aquí, puedo calcular al fin la corriente acá. Entonces, que esas corrientes las calculamos de último. Las corrientes de los circuitos que están en paralelo en el circuito mixto. Las dejamos de último porque tenemos que calcular el voltaje primero. Ahora vamos con estas dos resistencias. Esas dos resistencias, vamos a aplicar lo mismo. V es igual a I por R de Q. V es igual a 0,72. ¿Por qué uso 0,72? Porque lo que pasa es que ese 0,72 se me está repartiendo entre la resistencia 6 y la resistencia 7. Por eso uso 0,72, que es la misma siempre en todas. 0,72 en la 1, en el primer paralelo. En la 5 también usé 0,72. La corriente no cambia, pero en los circuitos en paralelo se divide entre cada resistencia, por así decirlo. Pero no podemos dividirlo entre el número de resistencias, sino entre el valor de sus resistencias, más bien. Ajá, entonces sería 0,72 por su resistencia equivalente del paralelo 2. Recordemos que la segunda resistencia equivalente en el paralelo 2 nos había dado 1,33. Entonces, aquí para calcular el voltaje voy a usar 1,33 ohmios. Entonces tengo que el voltaje aquí me da 0,96 voltios. Y es ese resultado es ese 0,96 que yo voy a usar acá en estos voltajes. Entonces tendría 0,96 dividido entre la resistencia 6, que valía 4 ohmios. Y eso me da 0,24 amperios. Y en la 7 también 0,96 entre 2 ohmios, que valía la resistencia 7. Y eso me da 0,48 amperios. Muy bien, finalmente voy a calcular el voltaje total, que sabemos que es 12, pero tenemos que corroborarlo con la suma de todos los voltajes que obtuvimos. Tendríamos, primero, voy a subrayarlos como con otro color. Tengo 1,44 primero, después el 0,92, después el 4,32, después el 0,96, 1,44 y 2,88. Todos ellos los voy a sumar para obtener el voltaje total. Tengo entonces 1,44 más 1,28
más 4.32 más 0,96 más 1.44 más 2,88. Entonces el voltaje total sería 12,32 voltios, que redondeados 12, que combina con el valor que el ejercicio me daba de 12 voltios. Muy bien, aquí entonces terminaríamos con la parte de electrodinámica. Muchísimas gracias por su atención. En la presentación podrán encontrar la resolución de cada uno de los ejercicios que aquí hice.